Soy Eduardo IV de Inglaterra y nací el 28 de abril de 1442 en Rouen, Francia, y antes de 1459, me conocían como el Conde de March. Mi reinado como rey de Inglaterra se dividió en dos etapas, desde 1461 hasta 1470 y luego desde 1471 hasta mi muerte en 1483. Jugué un papel crucial en la Guerra de las Rosas, el conflicto entre las casas de York y Lancaster. Soy el primogénito de Ricardo, duque de York, y Cecilia Neville. Durante los años 1450, mi padre se rebeló contra el rey Enrique VI. En 1460, los aliados de mi padre declararon que él debería ser el sucesor de Enrique. Pero tras su muerte ese mismo año, reuní un ejército y derroté a los lancastrianos. Mi coronación como Eduardo IV tuvo lugar el 28 de junio de 1461 en Londres. Al principio, muchos dudaban de mi capacidad para gobernar. Sin embargo, gracias a la ayuda de mi primo, Richard Neville, conde de Warwick, y también conocido como el Hacedor de Reyes, pude consolidar mi posición. En 1464, contrariamente a las expectativas, me casé en secreto con Elizabeth Woodville. Esta decisión no fue bien recibida, especialmente por Warwick. Al favorecer a la familia de Elizabeth, generé tensiones en la corte. Warwick, sintiéndose marginado, me capturó y encarceló en 1469. Mi propio hermano, Jorge, duque de Clarence, también se alió con Warwick, movido por sus propias ambiciones. Juntos, Warwick y Clarence lanzaron una rebelión en el nombre de una verdadera reforma, y lograron capturarme, reteniéndome por un corto periodo. Aunque recuperé mi libertad poco después, Warwick y Clarence, con el respaldo de Luis XI de Francia, decidieron aliarse con Margarita de Anjou, esposa de Enrique VI, mi enemigo y líder de los lancastrianos. Tuve que huir en 1470. Sin embargo, con la ayuda de mis aliados, regresé en 1471, recuperé Londres y derroté a Warwick. Luego me enfrenté a la reina Margarita y su hijo en Tewkesbury, consolidando mi reinado. En 1471, mi hermano, Jorge, el duque de Clarence, decidió cambiar de bando. Observando la inestabilidad política del momento, Jorge decidió romper su alianza con Warwick y regresó a mi lado. Aprecié profundamente su apoyo en ese momento y, quizás por el vínculo que compartimos como hermanos, decidí perdonarle. Sin embargo, la paz entre nosotros no duró mucho. En 1478, Jorge nuevamente cayó en desgracia. Empezaron a circular rumores de que conspiraba contra mi reinado y que incluso estaba usando magia para dañarme, a mí y a mi heredero. Estas acusaciones, junto con su presunta conspiración para usurpar mi trono, llevaron a su arresto y, finalmente, ordené su ejecución. Durante la segunda mitad de mi gobierno, hice planes para invadir Francia junto al duque de Borgoña. A pesar de los preparativos, terminé firmando el Tratado de Picquigny en 1475, obteniendo una compensación económica. Gracias a este y otros acuerdos comerciales, revitalicé el comercio y fortalecí la economía. Además, implementé reformas en las finanzas y en la administración, y conseguí pacificar regiones conflictivas como Gales. También soy recordado por mis contribuciones culturales. Apoyé la reconstrucción de la capilla de San Jorge en Windsor, coleccioné manuscritos y fui amigo del impresor William Caston. Sin embargo, mi vida personal generó controversia, especialmente mis relaciones extramatrimoniales. Estas situaciones permitieron a mi hermano, Ricardo de Gloucester, poner en duda la legitimidad de mis hijos. Tras mi muerte, él se convirtió en el rey Ricardo III. Soy Enrique V de Inglaterra. Cuando mi padre, el rey Eduardo IV, murió en 1483, dejó un reino al borde del caos. En ese momento, yo, Eduardo, apenas tenía 13 años y estaba en Ludlow, Gales. Me rodeaban sobre todo mis familiares por parte de madre, los Woodville, quienes no gozaban del favor de la nobleza tradicional. Antes de su muerte, mi padre había confiado mi cuidado y el del reino a su hermano, Ricardo, duque de Gloucester. Al saber del fallecimiento de mi padre, Ricardo se movió rápidamente desde el norte hacia Londres.
En el camino, detuvo y arrestó a los principales Woodville en Stone y Stratford, acusándolos de querer monopolizar el poder. Fui escoltado a Londres bajo su vigilancia. A pesar de la cordial bienvenida inicial, el ambiente estaba cargado de tensión. El Consejo londinense deseaba disminuir la influencia de los Woodville y decidieron aplazar mi coronación. Mientras tanto, mi madre, la reina Isabel Woodville, buscó refugio en el santuario junto con mis hermanos. Posteriormente, el consejo pidió que mi hermano menor, Ricardo, estuviera presente en mi coronación. Tras algunas reticencias, mi madre accedió, siempre y cuando se garantizara su bienestar. Mi hermano fue llevado al Palacio de Westminster el 9 de junio y, al siguiente día, a la Torre de Londres. Fue entonces cuando desaparecimos. Las preparaciones para mi coronación se aplazaron de nuevo para el 9 de noviembre. Sin embargo, todo tomó un giro inesperado. El 13 de junio, se presentó un documento que ponía en duda nuestra legitimidad, alegando que mi padre había tenido un matrimonio anterior con Lady Eleanor Butler. A raíz de esto, el 26 de junio, mi tío, el duque de Gloucester, fue coronado como el rey Ricardo III. Su reinado fue corto y complicado, culminando con su derrota en la batalla de Bosworth Field en 1485, dando paso a la dinastía Tudor con Enrique VII. El misterio en torno a nuestra desaparición, la de los príncipes de la Torre, ha fascinado a generaciones. Aunque muchos creen que fue Ricardo III quien ordenó nuestra muerte, no hay evidencia clara al respecto. En 1674, la aparición de restos de dos jóvenes en la Torre de Londres alimentó las especulaciones. Se presume que esos esqueletos podrían ser nuestros, pero no hay confirmación. La incertidumbre sobre nuestro destino y la representación de Ricardo III como antagonista, en especial en la obra Ricardo III de Shakespeare, ha generado intensos debates. Aunque Shakespeare nos muestra a Ricardo como un despiadado y maquiavélico villano, algunos expertos opinan que esa visión es exagerada y que su reputación ha sido manchada sin razón. No obstante, la verdadera historia detrás de nuestra desaparición y la naturaleza real de Ricardo III quizás permanezca siempre siendo un misterio. Yo, Ricardo de Gloucester, soy Ricardo III de Inglaterra. He sido a menudo acusado de ser uno de los principales antagonistas en la historia de la monarquía inglesa. Aunque tengo fervientes defensores, los ricardianos, que subrayan mi nobleza, es difícil defender mis acciones relacionadas con la detención y probable eliminación de los príncipes legítimos, aunque también es cierto que la representación de Shakespeare exagera mi maldad, coincide con la versión de los Tudor, quienes deseaban desacreditarme. Durante mucho tiempo, fui valorado por mi habilidad, devoción y lealtad a mi hermano, el rey Eduardo IV. Demostré ser un líder militar eficaz. Sin embargo, tras su muerte, no dudé en desplazar a mi sobrino, el joven rey Eduardo V. No hay certeza sobre si los príncipes Eduardo y Ricardo fueron asesinados por mi orden, pero su misteriosa desaparición durante mi reinado levantó sospechas. Además, no intenté esclarecer su desaparición, lo que aumentó el descontento. Mi reinado no gozó de popularidad. Se pensaba que había tomado la corona por la fuerza. A pesar de contar con aliados, mi apoyo era limitado. Además, el descontento creció debido a la ambición de Margarita Beaufort de situar a su hijo, Enrique Tudor, como rey en el trono. Enrique Tudor, respaldado por aliados importantes, finalmente me retó en Bosworth Field. A pesar de la superioridad numérica que tenía, la falta de lealtad de ciertas familias nobles, como los Stanleys y los Pesis, inclinó la balanza en su favor. Yo fallecí en la batalla y fui sepultado en Leicester. El descubrimiento en 2012 de mis restos reveló que padecía escoliosis. Mi figura es ambigua. Aunque Shakespeare me pintó como un monstruo, hay indicios de que tenía cualidades que contrarrestaban esas críticas. Sin embargo, mis decisiones me sitúan como un monarca profundamente polémico en la historia inglesa.